Hola brujitos, brujitas y brujites y bienvenidos al podcast de la Bruja Medusa sin censura. Espero que hayáis pasado una muy buena semana. El sábado fue mi cumpleaños y bueno, fue así como agridulce porque recibí mucho cariño, mucho apoyo, regalos, pero también fue el primero sin mi hermana. Entonces fue pues, bueno, un poco difícil, muchos recuerdos y bueno. Pero os quiero agradecer por todas vuestras felicitaciones y recordaros, como siempre, que le deis a las 5 estrellas en Spotify, dejéis críticas en iTunes o en cualquier plataforma en la que escuchéis el podcast, en YouTube también, para que llegue a más gente y así vaya subiendo las listas, que esta semana ha entrado en Ecuador y Costa Rica, así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, yo tenía un podcast diferente. Había preparado otra cosa diferente para esta semana. Ya la llevaba preparando de tiempo, pero ha pasado en España pues una cosa y sinceramente me ha dejado mal. Creo que se me nota también bastante en la voz. Fue el domingo, el día después de mi cumpleaños, que hubo elecciones municipales y, ¿cómo se dice las otras? Municipales y regionales. No generales, no era para elegir el presidente, sino para los alcaldes y los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas. Y bueno, pese a que siempre hay preocupación, ¿no? Cuando hay elecciones, por si sube la derecha o por cómo van las cosas, ¿no? No esperaba lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que muchas, muchísimas comunidades que siempre habían sido de izquierdas, del PSOE, han pasado a ser de derechas. Eh, Podemos, el partido de izquierdas, ha bajado muchísimo, mientras que Vox, el partido de extrema derecha, y lo digo con palabras mayúsculas, de extrema derecha, ha subido muchísimo. Y bueno, tanto es así que el presidente, pues, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las elecciones que iban a ser en diciembre y las ha adelantado para el 23 de julio, si no me equivoco, 23 o 24, ahora no sé qué día es domingo. Elecciones anticipadas, porque la extrema derecha está subiendo mucho y es muy peligroso. Quería hacer un vídeo en TikTok hablando de esto, pero 3 minutos, 4 minutos, no puedo hablar de este tema tan serio en 3 ni 4 minutos, ni siquiera creo que pudiera hablarlo en 3 días, ¿no? Pero llevo mucho tiempo hablando de la Red Pill, también he hablado de cómo funciona la propaganda fascista, las falacias que utilizan, um, pero creo que es necesario, ahora más que nunca, que hablemos con mucho detalle de cómo funcionan, porque no es que la ultraderecha, no es que el fascismo esté subiendo en toda España, sino que está por todo el mundo. Um, en Latinoamérica sabemos que hay, la mayoría de gobiernos son eh, de derechas, con la gran excepción este año de Colombia y de Brasil. Es cierto que me voy a centrar más en el caso de España y de Estados Unidos y ahora veréis por qué. Primero porque son los que más conozco y primero porque cuando estudié lo de la Red Pill y vi las conexiones que tenía con Trump, eh, pues vi que se venía aquí y efectivamente está en Europa también, Reino Unido, Suecia, Alemania y también, bueno, la presidenta de Italia es pues una fascista. Y ahora llega a España, ¿no? ¿Qué está pasando para que el fascismo, el odio, se esté propagando tan deprisa? ¿Cómo es posible, no? Pues voy a intentar explicarlo así de una manera súper, súper concisa, simplista, si me lo permitís, ¿no? Para que dé para el podcast de hoy. Yo recomendaría que leáis el libro, uno de los libros que voy a comentar, que es el libro
aquí en España se llama Facha, es de Jason Stanley, no sé cómo se llama en Latinoamérica, pero igualmente lo pondré abajo o podéis buscar Jason Stanley. Y él habla de los pasos, porque son muy calculados, completamente premeditados, sobre cómo difundir el odio y cómo atraviesa el fascismo todo, cómo consigue propagarse como un virus. Sabéis que he hablado muchas veces, sobre todo si me seguís en Twitter y en TikTok, he hablado de la ventana de Overton, ¿no? Que es una teoría política. Explica que cómo se meten las ideas en la población, cosas que parecían impensables, de repente son aceptadas socialmente, ¿no? Es como una línea que va de derecha a izquierda, de lo que se considera completamente inaceptable, a lo que después pasa a ser algo completamente normal y aceptado, ¿no? Y cómo los grupos fascistas consiguen abrir esta ventana. Si recordáis, por ejemplo, cuando salió Trump al principio de todo, que decía que iba a construir un muro para que no pasaran los inmigrantes, ¿no? Cuando llamó a los inmigrantes a todos violadores y ladrones, era como muy... cuando lo empezó a decir, era algo que no había dicho nadie hasta entonces, al menos no de esa manera. Sí que siempre se han utilizado dog whistles, es decir, mensajes codificados, decirlo de una manera... Perdón, que están mis perros hablando. Digo hablando, están aquí jugando. En fin, los dog whistles. Se le dice dog whistle, que quiere decir silbido o silbato de perro. ¿Sabéis? Esos silbatos para entrenar a los perros, que a mí me haría falta hoy. Tú los soplas y el ser humano no puede oírlo, pero los perros sí. Y esto se utiliza para entrenar. Pues bien, en la política los dog whistles son códigos, palabras, frases que se pueden colar a través de los medios de comunicación o en los meetings políticos, en las redes sociales, que en teoría parecen frases completamente inocentes, pero quien las recibe, la persona que habla ese mismo código, que tiene ese mismo pensamiento, esa misma ideología, lo va a entender enseguida. Sin embargo, para las personas que no lo conocen pasará bastante desapercibido y es así como se aprovecha para esparcir este mensaje, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Los dog whistle de extrema derecha, por supuesto, serían los valores tradicionales, la familia tradicional, pro vida, también es un dog whistle. Defender, no, ya lo he dicho eh, defender la patria, defender Europa, el gran reemplazo, ideología de género, son palabras que a simple vista es como, bueno, defender la familia, ¿no? ¿Quién no quiere defender la familia? Lo que en realidad está queriendo decir con defender la familia es ir en contra de las personas LGTB que no puedan adoptar, que no puedan casarse, que lo único aceptable del matrimonio, de la pareja y del amor sea concebido como lo heterosexual, ¿no? Defender las infancias, ya sabemos que es también de nuevo para que no puedan adoptar las parejas gays o lesbianas. Y también que los niños y niñas trans no puedan transicionar. El gran reemplazo, bueno, es esa teoría fascista de que se quiere reemplazar a la población blanca en Europa, ¿no? Todo esto son cosas que las oímos, es como... que no quedan mal, ¿no? Pero el mensaje es profundamente racista, profundamente ultranacionalista, supremacista, machista y se cuela en la televisión. Porque no se puede decir lo otro. No se puede decir en la tele odio a los gays. Las mujeres tienen que estar en casa, las mujeres tienen que ser sumisas. Los negros nos están reemplazando. Están viniendo los inmigrantes a quitar el puesto de Europa a los blancos. O en Estados Unidos quieren venir los inmigrantes a ser ellos los primeros y que los blancos seamos sustituidos. Por eso Trump dijo, Make America Great Again. Hacer América una grande de nuevo. El eslogan era muy claro.
las cosas están mal, los inmigrantes nos están quitando a los estadounidenses nuestro sitio, vamos a hacer que América vuelva a ser buena como antes. ¿Qué significa como antes? Sabemos lo que había antes en Estados Unidos y era la esclavitud. Son mensajes, de nuevo, como digo, muy codificados, que se tiene que saber exactamente lo que se quiere decir. Como he dicho, siempre se han utilizado los dog whistles, pero con Trump, Trump fue muy claro, muy directo, y no decía dog whistles, sí que los decía, sí que utilizaba, pero luego en sus mítines políticos no lo hacía y decía tal cual las cosas más racistas y misóginas y capacitistas y clasistas que se podía uno imaginar, ¿no? Yo, por ejemplo, cometí el gran error de no tomarlo en serio, de pensar que cómo iba a votar a alguien a semejante energúmeno que dice estas cosas, ¿no? Pensé, bueno, los ricos sí lo votarán porque es Trump, ¿no? Y es de derechas y les conviene, pero bueno, los ricos son una minoría en un país en el que la mayoría pues no tiene acceso ni a la mitad de lo que tienen los ricos. Y luego pensé, bueno, quizá los blancos también le votarán, pero luego resulta que cuando llegaron los resultados, la mayoría que había votado a Trump eran mujeres blancas, ¿no? Entonces, ¿qué cojones está pasando? Porque luego se ha ido esparciendo por Europa. Europa, ¿no? Que Europa vivió el Holocausto, ¿no? Que parecía que en Alemania esto no podía volver a pasar. Alemania tenía unas políticas muy restrictivas respecto a lo que se decía sobre el fascismo y el nazismo. Y está subiendo la extrema derecha muchísimo. En Suecia, en Italia, una señora que admira a Mussolini, el líder fascista por excelencia. Y ahora estamos aquí, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues bien, el primer paso del que habla Jason Stanley, y este es muy importante, es la propaganda. Y vamos a ver cómo funciona exactamente la propaganda porque quiero que la podáis detectar en cuanto la veáis. Uno de los grandes aciertos de Hitler, suena raro que diga esto, fue poner los principios de propaganda de Goebbels que han sobrevivido hasta nuestros días, por desgracia. ¿Por qué? Porque funcionan muy bien, ¿no? Goebbels fue el encargado de la propaganda nazi y son 11 principios. El principio número 1 es el principio de la simplificación. Este principio se basa en la reducción de toda la complejidad de los distintos enemigos a una realidad muchísimo más discreta, desprovista de diversidad y muy fácilmente identificable. El propósito es infundir a todo lo que se opone a las propias ideas de un rasgo común y sencillo donde se reduzcan sus aristas hasta la mínima caricatura. De esta manera no existiría nunca una batalla contra múltiples antagonistas, sino una guerra en la que solo pregaría un sencillo contendiente: el mal, la brutalidad, la injusticia o la ignorancia. Es decir, como he explicado muchas veces, el fascismo necesita un enemigo común. Llámalo inmigrantes, llámalo feminismo, llámalo LGTB, pero siempre es algo que amenaza a la patria, porque el fascismo es hipernacionalista, hipermasculinista, hipermilitarista y muy, muy religioso. Os van a sonar esto de haberlos oído por los medios, porque los medios forman parte de la propaganda del fascismo. Bien, segundo principio es el método del contagio y estaría asociado al anterior, ¿no? Sus objetivos son sencillos y es que además de simplificar los hechos, se pretende dispersar una serie de atributos a todos los sujetos que se acojan a ideas opuestas a las propias, es decir, a las del fascismo. A menudo son adjetivos de contenido negativo, humillante y o ridiculizante que se asignarían sin meditarlo al opositor. Como por ejemplo, los inmigrantes son violadores o los inmigrantes son ladrones. Aquí en España, por ejemplo, cada vez que sale una noticia de un hombre
que ha violado o ha asesinado a su pareja o a una chica o lo que sea. Los primeros comentarios que veréis en Twitter de las personas de extrema derecha es: ¿de dónde era el asesino? ¿De dónde era el violador? Evidentemente aquí lo que se está queriendo decir es que el mensaje de la extrema derecha, que lo realmente peligroso son los inmigrantes. Da igual cuántos asesinos, violadores españoles salgan, ¿no? Siempre van a intentar desviar la atención hacia los inmigrantes. Ese es el principio del contagio, ¿no? El tercer principio es el de la transposición. En el momento en que se fuera objeto de una acusación ineludible, sería necesario señalar al otro extremo por exactamente el mismo error que ha hallado en nuestra manera de proceder. En política puede observarse cuando trascienden casos de malversación o apropiación indebida hasta la opinión pública, los cuales motivan un cruce de reproches en los que se ensalzan que pues tú también lo hiciste e incluso peor que yo. Esto es típico de toda la política en general, ¿no? Pero como vemos aquí, es un principio de la propaganda que tenía que seguir el fascismo, el nazismo, ¿no? Y con esta actitud se persigue generar una distracción que desvíe la atención de la propia figura, sobre todo la figura del líder, que es típica del fascismo, ¿no? Trump, Abascal, Boris Johnson, ¿no? Que también es de extrema derecha. Bien, cuarto principio de la exageración y la desfiguración, y atención a este, por favor. Este principio prevé que todo error del otro, y se habla del otro aquí como la otredad, ¿no? El de fuera o el del colectivo LGTB o el feminismo, ¿no? Es decir, cualquiera que esté en contra de lo natural o, según el fascismo, claro, de lo que tiene que seguir su curso, ¿no? Del capitalismo, de los valores tradicionales, etc. Eso representa al otro. Ok, para ello se procedería a desdibujar su relevancia y su alcance de modo que pareciera un suceso mucho más grave o negativo para los propios intereses de lo que realmente es. Se buscaría trazar amenazas se buscaría trazar amenazas en casi cualquier acto que el enemigo llevara a cabo, incluyendo aquellos a los que solo se los pudiera atribuir importancia anecdótica o circunstancial. En este supuesto no se caricaturizaría a los individuos o grupos, sino a su forma de comportarse, creando así un círculo malicioso de demagogia. ¿Os suena de algo el increíble ataque hacia la sirenita negra? Por ahí van los tiros, ¿ok? El beso lésbico que dura 2 segundos de Toy Story. No montan el pollo que montan, ni se ponen como se ponen, porque si no, pretenden desdibujar. Pusieron carteles de ideología de género en el cine, un beso de 2 segundos, que no ponen cuando hay besos en películas de Disney de toda la vida de personajes heterosexuales. A esto se refiere la exageración y desfiguración, ¿no? Todo lo que hacen los otros es llevado hasta el extremo. Principio 5 es el principio de la vulgarización. Y este principio propone que las propiedades de los mensajes a comunicar han de adaptarse al nivel de los individuos que van a recibirlo y en concreto al menos inteligente de todos ellos. Súper importante, tiene que llegar el mensaje incluso a la gente, entre comillas, porque esto es muy capacitista, ¿no? Con menos cultura, que sea menos accesible a todo el mundo. Tanto que tenga estudios como que no, tanto que tenga mucha cultura como que no, ¿no? A través del tal proceso, del de vulgarización, se eliminarían todos los matices complejos y se buscaría difundir algo tan simple que cualquier ser humano podría llegar a comprender. Toda persona debe poder entender el mensaje que se está enviando. Esta forma de diseñar los anuncios de propaganda iba dirigida a la masa y no a los que la formaban, aprovechando que los grupos son más fáciles de convencer que los individuos aislados. Y también de forma muy rápida, ¿no? Principio número 6 es el principio de la orquestación. Las ideas que se quieren transmitir a la masa han de repetirse de forma continuada, usando distintos prismas y ángulos, pero insistiendo en el mismo concepto.
Atención, es importante que todo se reduzca a lo más básico posible, de forma que casi sea imposible que se perciba un atisbo de duda o contrariedad en el contenido de lo que se transmite. Simplificar a lo máximo. Pues es que esto lo hemos visto. O sea, los mensajes son feminismo odia a hombres, LGTB quiere lavar el cerebro a nuestros niños, ideología trans quiere comer la cabeza a los niños también para que se metan hormonas, no sé cómo le llaman, el lobby trans. Es muy básico, diría que cualquier persona con dos dedos de frente podría entenderlo, pero la propaganda, el mensaje repetido una y otra vez, el miedo creado por el fascismo, porque se basa en el miedo, el discurso R que R sí o sí repetido hasta la saciedad, da igual que sea mentira, acaba funcionando y manipulando a la población. Principio número 7 es el de renovación. Este principio no alude al contenido, sino a las formas, y más en particular al ritmo con el que se transmite la información. El propósito sería generar tantas acusaciones que la víctima no dispusiera de margen temporal suficiente para excusarse o demostrar su falsedad. Pues en el momento en que intentara librarse de todo su lastre, el discurrir del tiempo le habría relegado a una situación de irrelevancia, o el público ya no tendría interés en lo que tuviera que decir, dado que ya habría otra nueva noticia de la que tendría que defenderse, ¿no? Esto consiste en abrumar al rival y sobresaturar al pueblo. Lo hemos oído, ¿no? Cuando no es una cosa, es otra. Y da igual que luego se demuestre, y lo hemos visto, lo han hecho muchos medios de comunicación, que lo que se había dicho era mentira de cierto partido político o de cierta persona pública, que era mentira, no era verdad lo que había dicho partidos de extrema derecha o de derecha, pero ya está, ya estaba dicho y luego habían pasado al ataque posterior con otra cosa, y aunque eso se había desmentido y demostrado que era mentira, ya había calado en las personas, ya habían pasado página y estaban en otra cosa. Da igual que sea mentira. Se repite, llega a las personas, no da tiempo a que la verdad llegue a ellas, porque ya hay otra mentira de la que hay que defenderse. Principio 8 es el principio de la verosimilitud. Toda la información debería estar sustentada por el mayor número de fuentes posibles, algo que resultaba muy viable en la Alemania del ministro nazi de propaganda, ¿no? Este mismo principio se contemplaba también la posibilidad de camuflar mentiras dentro de una noticia objetivamente cierta, haciendo que estas fueran más fácilmente digeribles para el público. La selección interesada de qué detalles reseñar y cuáles omitir y ocultar, lo que se conoce como fragmentación, es esencial para esta ley de manipulación. Esto también es súper típico de las fake news y de los bulos que corren por internet, ¿no? Principio número 9 es el principio de la silenciación y tiene el objetivo de acallar todas las noticias positivas sobre los rivales usando los medios de comunicación afines a la causa. Bueno, aquí en España por lo menos muchísimas cadenas de televisión ya sabemos de qué grupos son partidarias, entonces tampoco hace falta que diga mucho más porque funcionan. Mentir, omitir noticias adversas sobre uno mismo, es decir, sobre la derecha en este caso, o desalentar el ánimo de la población que se pretende manipular. Esto de desalentar el ánimo es muy importante, ¿no? Os van a quitar las casas, Venezuela, Cuba, si Podemos llega al poder, no tendréis la casa de la playa, no podréis utilizar el coche, bla, bla, bla. ¿Es verdad? No. ¿Funciona? Sí. Bien, el principio número 10 es el principio de la transfusión. Y a través de este principio se pretendería hacer uso de la historia de una nación, incluso de sus mitos populares, para conectarlos de una manera directa con el contrincante a derrocar a través de analogías y equiparaciones. El fin es aprovechar un odio preexistente
cuya raíz se hunde en el acervo cultural y social común, para vertirlo de forma directa sobre quienes se oponen al régimen. Resumiendo, se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Tenemos en cuenta que cuando nació el fascismo, el nazismo en Alemania, pues Alemania estaba muy empobrecida por tener que pagar, voy a simplificar muchísimo, ¿ok? Tener que pagar por haber causado la Primera Guerra Mundial y los banqueros de Alemania eran judíos, banco dinero, Alemania, pobrecida, ¿a quién culpamos? Judíos, en fin, para que veáis lo arraigado de los odios primitivos. Y el principio 11 es el principio de la unanimidad y la pretensión es hacer creer que las ideas que se desea difundir gozan del consenso de toda la población, de forma que quienes las acojan como propias sintonizarán con la opinión que quiere hacer pasar como general. Y este principio aspira a proveer el conocido fenómeno del conformismo social, al que se atribuye una enorme capacidad para la persuasión, especialmente entre aquellos que desconfían de su propio criterio para guiarse a lo largo de la vida. Es decir, personas que sean fácilmente manipulables. Como explica en el libro Facha, es difícil que prospere un programa político que diga abiertamente que se perjudicará a un amplio grupo de personas. El papel de la propaganda política es ocultar aquellos objetivos claramente conflictivos de los políticos o de los movimientos políticos, haciéndolo pasar por unos ideales que tienen una gran aceptación. La propaganda política utiliza el lenguaje de los grandes ideales para unir a la gente en torno a unos fines que de otro modo parecerían muy dudosos, ¿no? Por ejemplo, la guerra contra el crimen del presidente Richard Nixon, ley y orden, ¿no? Que también se utilizó mucho en Estados Unidos, y aquí ahora, por ejemplo, en España se utiliza mucho la defensa de la patria contra ETA, contra Cataluña, ahora de nuevo contra los inmigrantes. Esto es característico de la política fascista. Para eso está la propaganda. Y aquí dice algo muy interesante el libro, que es que cuando un político fascista habla de corrupción, se está refiriendo en realidad a la corrupción de la pureza y no de la ley. Y es que, aunque parezca que oficialmente su denuncia tenga que ver con el ámbito político, en realidad de su discurso se desprende que es una usurpación del orden tradicional. Recordemos, al fascismo, a la extrema derecha le gustan las jerarquías. Hay unos que están en el top y otros que están debajo. Para ellos no todo el mundo tiene los mismos derechos ni debe tener los mismos privilegios. Ellos creen en el pez pequeño y creen en los peces grandes. Y el grande se debe comer al pequeño para poder mantenerse donde está. Por eso no les gustan las libertades y los derechos de los demás, porque lo conciben como una amenaza a los suyos. También habla de un concepto que le encanta a la extrema derecha, que es la libertad de expresión. Y dice el libro que como la democracia permite esto, la libertad de expresión, esto también da pie a que un demagogo se aproveche de esta necesidad de contar con un líder potente. El demagogo, valiéndose de esa libertad, se alimentará de los miedos y resentimientos de la gente. Y cuando este dirigente fuerte llegue al poder, pondrá fin a la democracia y la reemplazará por la tiranía. Otra de las características del fascismo es el anti-intelectualismo, porque la política fascista quiere debilitar el debate público, atacando y desvirtuando la educación, el conocimiento especializados y el lenguaje. Pensemos en cómo durante los últimos 50 años, por lo menos, la universidad ha estado en el epicentro de las protestas contra las injusticias y los excesos del autoritarismo. Por ejemplo, en el importante papel que desempeñó en el movimiento pacifista de los años 60, como la libertad de expresión es un derecho, los propagandistas no pueden atacar frontalmente la existencia
de una disidencia, por eso le dan tintes violentos y opresivos, y así las protestas se acaban convirtiendo en disturbios. ¿Cuántas veces hemos oído que los protestantes son terroristas, que los protestantes son radicales? Muchísimas. Otra de las características que señala Jason Stanley es la irrealidad. Y es que el fascismo reemplaza el debate razonado por el miedo y la rabia. Reemplazan la realidad por las declaraciones de un individuo concreto o quizás de un partido político. La repetición constante de unas mentiras evidentes forma parte del proceso que sigue la política fascista para destruir el espacio de información. El líder fascista sustituye la verdad por el poder para mentir sin que tenga consecuencias. Prosigue, si se echa un vistazo a la política estadounidense, rusa o polaca actual, se puede detectar de inmediato la presencia y el peso que tienen en ella las teorías conspiratorias. La filósofa Julia Napolitano sugiere que entendamos las teorías conspiratorias como ataques dirigidos contra un grupo externo en beneficio de algún grupo de pertenencia. Su función es dañar y deslegitimar a sus objetivos, conectándolos, sobre todo simbólicamente, con acciones problemáticas. Las teorías conspiratorias no funcionan igual que la información normal, porque suelen ser tan descabelladas que parece imposible que alguien pueda creérselas. Lo que pretenden es levantar sospechas sobre la credibilidad y la moralidad de aquellos a quienes tienen en el punto de mira. A través de las teorías conspiratorias es como los fascistas juegan con el miedo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se decía que los musulmanes querían transformar Texas en una república islámica, lo cual ni vamos a entrar. También hubo la hipótesis de que el presidente Obama es en realidad musulmán y finge ser cristiano para acabar con el gobierno estadounidense. Por supuesto, esto lo dijo Trump, pero aún así estas teorías conspiratorias funcionan porque expresan con sencillez unas emociones que de otro modo serían puramente irracionales, como el rencor o la xenofobia en una situación que se percibe como una amenaza. La idea de que Obama sea musulmán en secreto y finja que es cristiano para derrocar el gobierno de Estados Unidos, lo que hace en realidad es racionalizar la sensación infundada de amenaza que muchos blancos tuvieron cuando él se convirtió en presidente. Cuando un público concreto encuentra consuelo en las ideas conspiratorias como explicación de sus rencores, el miedo a los musulmanes, el miedo a la pérdida de la masculinidad o a la pérdida de la familia, por ejemplo, encuentra consuelo en estas ideas conspiratorias, y el uso de la razón en el debate político deja de ser un argumento de peso. La razón ya no importa. Lo que existe es el miedo. Luego, por supuesto, también habla de las jerarquías y de cómo los fascistas defienden la existencia de una jerarquía natural que determina el valor de las personas y precisamente por eso dicen que les resulta muy difícil creer en la igualdad. Lo he dicho antes, los peces pequeños y los peces grandes, ¿no? Eso nos recuerda algo muy parecido que les hemos oído decir a los seguidores de Donald Trump en las presidenciales de 2016 y cómo estas personas hablan del desprecio que sienten por los que reciben subvenciones, por ejemplo, de sanidad o las pagas del gobierno y que no se las merecen. Y normalmente se refieren a sus conciudadanos negros. Aquí en España también pasa con los inmigrantes, ¿no? Según no sé qué teorías hay, los inmigrantes tienen pagas porque sí, las feministas también porque sí, no sé dónde está la mía y así. ¿Es verdad? No. ¿La gente se lo cree? Sí. Por eso se asocia a los negros en Estados Unidos con la pereza o la vagancia, en España a los inmigrantes con la delincuencia o también con la vagancia o
y así hay una jerarquía, ¿no? Los blancos están por encima y los inmigrantes están por debajo. Los hombres están por encima y las mujeres por debajo porque son unas mentirosas, unas manipuladoras que mienten sobre violaciones y malos tratos porque quieren que los hombres dejen de tener derechos y implantar un matriarcado. Y aquí explica una cosa que por favor quiero que os quedéis con esto, ¿ok? Para los fascistas existe algo llamado como la ley de vida, es decir, la ley de la naturaleza que exige que un grupo gobierne a los demás. La igualdad para los fascistas es un caballo de Troya del liberalismo y el papel de Ulises lo pueden desempeñar bien sea judíos, homosexuales, musulmanes, personas racializadas, feministas, añadid lo que queráis. Todo el que difunde la doctrina del igualitarismo es un iluso, contagiado por la idea de la libertad o un enemigo de la nación que se dedica a divulgar los ideales del liberalismo con intenciones dudosas y, de hecho, nada liberales. En el proyecto fascista se combina la ansiedad que provoca la pérdida del estatus de los miembros de la verdadera nación, es decir, los que están arriba, los privilegiados, con el miedo que despierta que se reconozca la igualdad de las minorías odiadas. Aquí de nuevo la teoría del reemplazo en sus fantasías fascistas. Cuando unos tienen más derechos, como no creen en la igualdad, les está quitando su parte del pastel. Es decir, no hay pastel para todos, para los fascistas. El pastel es todo para ellos. Podemos dejar unas migajas, ¿ok? Pero si los grupos oprimidos o las minorías empiezan a tener más pastel, es decir, más igualdad, nos lo están quitando a nosotros. Al creer en jerarquías y en leyes naturales, no puede haber igualdad, porque a la que avancen unos, tendrán que retroceder otros. También explica que los fascistas opinan que los liberales y los marxistas, o marxistas culturales, como les llaman ellos, promueven las ideas de igualdad y libertad para contagiarlas a los miembros del grupo dominante y así conseguir que les cedan su poder. En el caso de la igualdad de la mujer, la aceptación de los ideales liberales lleva a la destrucción de la virtuosa sociedad patriarcal sobre la que se asienta el mito fascista. Lo hemos escuchado, lo habéis oído. Es que podría decir Estados Unidos, puedo decir España, pero pues que puedo nombrar cualquier país. El fascismo funciona de la misma manera en todas partes. Y aquí otro detalle muy importante del libro es que dice que la jerarquía beneficia al fascismo de otro modo. Y dice, todo aquel que se haya acostumbrado a sus ventajas verá en el igualitarismo una excusa para dar rienda suelta a su victimismo. Y cualquiera que salga beneficiado en un sistema jerárquico inventará un mito para justificar su superioridad. Y esta mitificación servirá para ocultar hechos fundamentales de la realidad social. Desconfiarán de los llamamientos a la tolerancia y a la inclusión que hagan los liberales, alegando que esas peticiones son una excusa para que otros grupos se hagan con el poder. Pensadlo bien, están en contra del lenguaje de inclusión, están en contra del feminismo, están en contra del Black Lives Matter, están en contra de todo. ¿Por qué? Porque desconfían de los llamamientos a la tolerancia, porque consideran que están alegando, están pidiendo que es una excusa para que otros grupos se hagan con el poder. La tolerancia para ellos es un alegato y una petición y una excusa para que otros grupos se hagan con el poder. De nuevo, por favor, recordemos la importancia que tienen las jerarquías para la extrema derecha. Sabemos que lo que intenta poner de manifiesto el Black Lives Matter es que en Estados Unidos la vida de los blancos siempre han importado más que la de los negros.
Y lo que busca este movimiento es hacer notar que no todas las razas se han respetado por igual. Lo que la frase quiere decir en realidad es que la vida de los negros también importa. Sin embargo, lo que busca el nacionalismo fascista es rechazar los ideales democráticos. Es un nacionalismo al servicio de la dominación que quiere proteger, mantener o hacerse con una posición privilegiada en lo más alto de la jerarquía de poder y de clase. Entonces explica que sea un blanco de clase obrera que se ha quedado sin empleo por culpa de la situación estructural de la economía. Le dicen que recuerde que por ser hombre y blanco es privilegiado. Esto hará que despierte o se avive en él su interés por los movimientos blancos supremacistas. Esto es lo que está haciendo, ¿no? La extrema derecha, diciendo que los hombres no son privilegiados, que los hombres también sufren, como dando a entender que el problema es el feminismo y no el capitalismo u otros sistemas de opresión que también, por supuesto, oprimen a los hombres, ¿no? Pero se está diciendo que por ser hombres son privilegiados y no entienden que no es que sean privilegiados en el sentido de que todo les va a ir bien en la vida, sino que tienen unos derechos que no tienen las mujeres o que no tienen las personas racializadas. Cuando ellos oyen los mensajes de toda esta manosfera que hablan del feminismo y que les intentan manipular, diciendo que se quiere convertir en un matriarcado, etcétera, de que no les importa realmente los problemas de los hombres, bla, bla, esto hará, esta propaganda hará que se reaviven la misoginia, a la vez que crezca este sentimiento de yo por ser blanco no lo tengo todo, yo por ser hombre no lo tengo todo. Con eso juega la derecha. Y aquí entramos en terreno red pill y de la manosfera. Y es que en su libro Angry White Men, Hombres Blancos Enfadados, el sociólogo Michael Kimmel escribe lo siguiente. Cuando se dice que los hombres blancos son los opresores, los tipos blancos corrientes de clase media no sienten en absoluto que este supuesto poder llegue hasta ellos. Para los hombres MRA, es decir, los pro derechos de los hombres, las verdaderas víctimas de la sociedad estadounidense son los hombres, y por ello han creado organizaciones que den salida a los temores de los hombres y expresen su ira contra el feminismo. Kimmel observa que estas nuevas legiones de hombres blancos enfadados tienen una característica curiosa. Aunque siguen siendo los que tienen casi todo el poder y el control en el mundo, sienten que son las víctimas. Y conecta este victimismo con la perpetuación de un pasado patriarcal mítico. Estas ideas también dejan entrever una añoranza nostálgica del pasado, de un mundo en el que los hombres creían que con esfuerzo y tesón podrían llegar a ocupar el lugar que les correspondía en la élite de la nación, pese a que este mundo jamás existió. Las élites económicas siempre han conseguido reproducirse a pesar de que se crea en el ideal de la meritocracia. Pero eso no ha impedido que los hombres dejaran de creer en él. Es el sueño americano. Y cuando el hombre pierde, se siente humillado y no tiene dónde dirigir su ira. Adivinar dónde la dirigen. Efectivamente, en contra de las mujeres, en contra de las personas racializadas. Los que utilizan intencionadamente tácticas fascistas manipulan este sentimiento y saben despertar en el grupo mayoritario el resentimiento y la sensación de que se les persigue para después dirigirlos contra otro grupo que no ha hecho nada para que se sientan así. Además, les prometen aliviar esa sensación castigando a los responsables. Y sigue aquí, y este es un libro del que ya hablé, Down Girl, en el que Kate Manne lo explica estableciendo una distinción entre patriarcado y misoginia. El patriarcado es la ideología jerárquica que genera la expectativa irreal de alcanzar una situación de prestigio social. Y la misoginia es aquello con lo que lidian las mujeres cuando se les culpa de que las expectativas patriarcales no se cumplen. Se puede apreciar claramente la lógica del fascismo en el modelo de Manne sobre la misoginia.
Y es que algo típico del fascismo es proclamar la existencia de un pasado mítico y jerárquico, y esto genera unas expectativas irreales. Y cuando esas expectativas no se cumplen, surge el victimismo, y del victimismo surge el castigo y la venganza y el miedo y el odio hacia el otro. Y para ir terminando, hablaré de otro concepto súper interesante. Hay más en el libro y en otros libros que tiene Jason Stanley, pero no me da tiempo. Y bueno, a este le llama la ansiedad sexual y explica que si aceptamos que el demagogo es el padre de la nación, debemos entender que cualquier amenaza a la naturaleza masculina del patriarcado y a la familia tradicional se tomará como un ataque a la fortaleza del fascismo. Los delitos de violación y de agresión, además de lo que el régimen llama desviación sexual, son algunas de estas amenazas. La política de la ansiedad sexual resulta especialmente eficaz cuando los roles tradicionalmente masculinos, como el de la cabeza de familia, corren peligro por el contexto económico. Recordemos que la propaganda fascista alimenta el miedo al mestizaje, al cruce de razas, a que la nación pura se corrompa con una sangre inferior. Recordemos la jerarquía, el orden natural, bla, 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 American first, españoles primero, bla, bla, ok. Atención a esto, como la base del fascismo es la familia patriarcal tradicional, es común también que todo lo que se aleje de ella deteste el pánico. Entre aquí el feminismo, entre aquí LGTBQ, entre aquí trans, todo lo que se aleje de la familia tradicional. Y explica, se alude a las personas transgénero y homosexuales para intensificar la ansiedad y el pánico que causan las amenazas a los roles tradicionalmente masculinos. Y es que la masculinidad patriarcal crea en el hombre la expectativa de que la sociedad le permitirá adoptar el papel de único protector y sustento de su familia. Pero en épocas de gran angustia económica, el hombre, que ya nota cierta ansiedad porque percibe que está perdiendo su posición privilegiada a causa de una igualdad de género cada vez mayor, puede caer fácilmente en el pánico al escuchar opiniones demagógicas dirigidas contra las minorías sexuales. Y aquí es donde la política fascista distorsiona intencionadamente la fuente de esta ansiedad. La política fascista distorsiona la ansiedad masculina exacerbada por la angustia económica y la convierte en miedo a que su familia se vea amenazada por aquellos que rechazan su estructura y tradiciones. Lo estamos viendo con la llamada ideología de género. A esto se refiere el dog whistle, el silbido de perro cuando se habla de defender a la familia, de defender los valores tradicionales y de proteger la infancia. Todo esto es lo que hace la extrema derecha. No me voy a explayar más porque en verdad hay muchísimas cosas más, pero quería que pudiéramos analizar por qué les está yendo tan bien, por qué les está funcionando tantas mentiras, tantos bulos, tantas fake news, y también esa conexión que hay con el patriarcado, el machismo y el antirracismo, ¿no? Estoy segura que mientras habéis estado oyendo los principios de la propaganda, que es, repito, muy importante para la extrema derecha, y las características del fascismo, estéis en el país en el que estéis, en el continente en el que estéis, lo habréis reconocido. Yo lo he reconocido en mi país, lo he podido reconocer en Estados Unidos también. Y sé que también en el país que estéis habéis vivido cada uno de estos pasos, porque es así como funciona. La propaganda funciona, las mentiras funcionan, los bulos, las fake news y sobre todo buscar un enemigo común funciona. No es un capítulo que me guste estar haciendo, pero creo que es muy necesario saber cómo funciona, ¿no? Porque a veces cometemos el error de pensar que la gente es tonta. Sé que se han hecho muchas bromas en plan, no, estamos en un país de idiotas, no sé qué.
son borregos. A ver, sí, por supuesto hay gente que es ignorante, igual que yo lo he sido y lo voy a ser en muchísimas cosas, pero también la manipulación funciona, la radicalización funciona, se juega con los miedos de las personas, se juega con las violencias estructurales, se juega con las opresiones que existen y se buscan chivos expiatorios. No es que todo el mundo sea idiota, no es que todo el mundo sea gilipollas, pese a que lo parezca, ¿no? La historia se repite, por desgracia, eh, cuando vienen periodos muy liberales, como el que hemos vivido en España, por ejemplo, muy liberales, a ver, ¿no? Ha habido muchos avances en cuanto a violencia machista, violencia de género, en cuanto a políticas feministas, políticas del colectivo LGTBQ, políticas trans, de vivienda, de pagas sociales para las personas con menos recursos. Esto lo ha utilizado la derecha de nuevo para hablar de las jerarquías, del orden natural y de que intentamos quitar a los que están arriba para meternos nosotros, como el caballo de Troya que se decía en el libro, ¿no? Porque la igualdad no existe, ¿no? Lo que queremos es ocupar su sitio. Irónicamente, de esta manera reconocen que sí hay privilegiados, hablando de que no existen los privilegios. Pero bueno, como dice el libro, el fascismo no tiende a razones, sino a emociones, y la emoción es el miedo y la emoción es la ira. Como he dicho, ojalá no hubiera tenido que hacer este capítulo. Es difícil para mí también hablar de esto, de ver que está avanzando la extrema derecha, que está aquí, que el fascismo ya está aquí, que como siempre, y también lo he hecho, he cometido el error de pensar que nadie va a creer esas ideas descabelladas y completamente absurdas, conspiranoias, pero de nuevo se demuestra que sí, que funcionan y que se hacen por algo, ¿no? Y que la gente que lo hace realmente es muy inteligente y sabe lo que está haciendo. Y bueno, voy a dejarlo aquí antes de ponerme a llorar. Espero que os sirva, espero que os ayude, porque radicalizarse, creo que ninguno está libre de ello, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles y hemos de cuestionarnos siempre, ¿no? Esto lo digo siempre. Cuestionarnos, desaprender y aprender a equivocarnos y decir, joder, esto que yo creía o pensaba está mal, me he equivocado. Y ya está. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Si notáis tristeza, amigos, es porque la hay. Por supuesto, siento impotencia. Solo soy una persona, ¿no? Tampoco puedo hacer mucho. Os mando un saludo muy grande. Os veo la semana que viene. Sobre todo, allá donde estemos, haya los gobiernos que haya, no nos rendimos y aguantamos. Os quiero muchísimo. Muchas gracias.